Hola, ¿cómo estás? En el video pasado vimos la primera etapa de lo que era la formación del universo, lo que es el universo. Para nosotros, por supuesto. Y dimos una introducción a manera de argumento para sentar la base sobre algo que difícilmente se puede entender si no se tienen los contrapuestos, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver una cosa y compararla con otra, pues se da esta perspectiva donde estamos dando una base. Es ahí donde iniciamos con esta pequeña serie de qué es el universo, y en suma pues vamos a continuar el día de hoy. Antes que nada, pues también deseo agradecer tu estancia aquí, tu prestancia también para escuchar esto. Y como digo siempre, o sea, esto tómatelo como una historia y tómalo como algo que es solamente información. ¿Qué harás tú con esa información? Pues ya depende de ti, de nadie más. Si esta información te sirve y te es útil, pues nada te detiene a usarla, absolutamente nada. Si es algo que te parece una fantasía, pues no te sirve, entonces no tienes por qué usarla tampoco, no pasa nada. Y puedes dar la vuelta a la página y seguir en otras cosas. Pasando ya a materia con respecto a lo que nos quedamos en la última parte del audio o del video pasado, que corresponde a ya lo que en sí habíamos descrito como el universo, en donde se establecen, vamos a ponerlo así, dos condiciones. La primera es un lienzo, pero el lienzo tiene que estar preparado para que se pueda plasmar en él. ¿Y en qué vamos a preparar nuestro lienzo? Pues eso ya depende de aquel el que quiera establecer su base. Pues en este caso tenemos un campo generador de probabilidades que, así como se escucha, no es un campo generador de posibilidades, es un campo generador de probabilidades, hablando matemáticamente. Y sé que suena esto fuerte, pero esto implica también mucha metafísica. Y como habíamos discutido en el audio pasado, pues esto implica hacer a un lado el concepto de que las matemáticas están separadas de la espiritualidad, la física también, o sea, y ver a la física y a las matemáticas como un uno con la espiritualidad. Y esto puede sonarte fuerte desde la perspectiva de que tus conceptos tal vez te digan que pues hay una separación tácita y de que no pueden las ciencias no se pueden mezclar con la espiritualidad porque una cosa no lleva a la otra, y estamos completamente en este caso equivocados, lo voy a decir así,
porque yo también lo llegué a pensar y me cuesta trabajo todavía asumirlo, pero lo entiendo y lo sé. Estoy haciendo esto de alguna manera para tratar de reforzar esa idea de unificar y de integrar toda esta información en una sola. En ese sentido, en este campo de probabilidades, se establece, como ya habíamos dicho, una base. Entonces, para poder preparar esa base, necesitamos algo más, no nada más un campo de probabilidades. Necesitamos algo más que esté dentro del campo de probabilidades, y eso es una conciencia creadora, una conciencia que sea capaz de plasmar en ese entorno, en ese lienzo, lo que esa conciencia decida. Lo que esa conciencia decida hacer va a estar definido de una forma en la que la conciencia va a desarrollar todo lo que desee. Ese es el poder de la conciencia creadora. La cuestión es cómo lo hace, porque estamos hablando metafóricamente de un lienzo, estamos hablando metafóricamente de una base, pero en esencia el campo de probabilidades y la conciencia son uno, están integrados en una sola estructura, por llamarlo de alguna manera, y no se separan una de la otra. La estructura no está definida por la conciencia o el campo de probabilidades, no. La estructura está dada por ambas cuestiones. Tanto el campo de probabilidades como la conciencia forman un todo y no se pueden disolver, es indisoluble esa unión. No se puede ver como una dualidad tampoco, no se puede manifestar como algo separado, están unidas, están integradas, o sea, y esto que estoy diciendo pues está en función de algo que nos permite entender esta unidad, porque estando ahí en esa conciencia pues no tiene ni siquiera sentido replantearse esta idea, porque para la conciencia en conjunto con el campo generador de probabilidades, pues no se limitan a plantearse sentirse separadas. No están separados el campo de probabilidades ni la conciencia. Entonces, ¿cómo es que la conciencia usa este campo de probabilidades? Lo decimos así para que se entienda, no están separados. Entonces, por ahí alguien podría decir, bueno, pues es que lo estás manejando como si estuvieran separados. Sí, para que se entienda. Entonces, supongamos que tenemos a un artista y es la conciencia creadora. Esta conciencia creadora tiene su lienzo, es infinito el lienzo, y va a plasmar en el lienzo cualquier cosa que se le ocurra, cualquier cosa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con música. Sí, con música. ¿Has escuchado bien? De alguna manera que no es posible ahorita describirlo de una manera técnica, porque estamos introduciendo esta parte. Entonces lo único que me voy a abocar es a describir textualmente lo que se puede entender a nuestro nivel como seres de esta dimensión. Entonces podemos observar en conjunción entre la música, las matemáticas y la física en particular una armonía
que unidas a la mente, porque la mente, no la mente, la conciencia creadora tiene esa posibilidad de entrelazar en el campo de probabilidades una nota. En el campo de probabilidades ya se encuentra un tono que es uniforme y que está definido. Es música enteramente. Vibra en un movimiento que no se nota, en un movimiento que no parece imperturbado. Se mueve tan alto que cuando es el clásico ejemplo que nos dan en otras escuelas, ¿no? El movimiento de una rueda, cuando está detenida, cuando no tiene movimiento, pues se ve claramente su estructura. Conforme va moviéndose la rueda y va girando, este movimiento se va acelerando y se va notando. Llega un momento en el que gira tan rápido que se pierden los detalles de la estructura de la rueda. Pero llega un momento que puede girar tan rápido que se empieza a ver a la rueda otra vez, se le empieza a notar otra vez a la rueda su estructura. Es como si estuviera detenida, pero está en movimiento. La música abarca todo el campo de probabilidades, todo, llamémoslo así, todo el universo. Y de esta forma, esta nota que engloba todo, simplemente está a disposición de la conciencia creadora, que solo con pensarlo crea una nota que perturba esa malla, o es como si fuera agua así cubriendo todo el campo de probabilidades. Y llega alguien y toca la superficie con su dedo y perturba un momento el agua. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. La conciencia creadora ve esta nota imperturbada y con su pensamiento la toca y genera ondas, genera con su pensamiento un movimiento en esa nota. Entonces, al moverse esta nota, genera más ondas que a su vez, con otro pensamiento, la conciencia creadora genera más notas. Y estas notas que ya en algún momento perturbaron a la nota inicial, que estaba en reposo, por llamarlo de alguna manera, se empiezan a mover entre sí y empiezan a generar ondas que de alguna manera empiezan a chocar entre ellas. Y es en esos puntos donde se unen estas notas, es en esas subidas y bajadas donde las ondas una con otra se unen. Es como cuando tocamos o arrojamos dos piedras al agua y vemos las ondas como al principio van al unísono y en algún momento chocan, se empiezan a generar ondas y se empiezan a ver bordes blancos, bordes claros y bordes oscuros en el agua. Eso lo que nos permite ver es que en esos puntos se está generando algo, pero es algo que la conciencia creadora ha previsto. La conciencia creadora sabe perfectamente cómo tocar la música para crear.
Y cada vez que hace un pensamiento, mueve todo el entorno. O sea, esto que hemos dicho metafóricamente como de tocar el agua, pues hace que nos dé la idea de que se mueve despacio, ¿no? En el campo de probabilidades no existe ni el tiempo ni el espacio, porque no está definido. Ahí esos conceptos no están definidos en ese entorno. Se necesita que los movimientos de estas ondas empiecen a generar nodos, y estos nodos, que son la suma de estas ondas, se van sumando a otras ondas que han sido generadas por el mismo pensamiento. Digo, mismo pensamiento con respecto a lo que la conciencia creadora da, porque vemos un pensamiento como algo individual, y no. Un pensamiento es algo que abarca mucho y que mueve mucho. Pero dejémoslo así de momento. Un pensamiento, y entonces la conciencia creadora da otro pensamiento y mueve nuevamente, y da otro pensamiento y mueve, y conforme va gestando pensamientos la conciencia creadora, en ese ritmo, con total sapiencia y conciencia de lo que está haciendo, empieza a crear. Pero ¿qué es lo que necesita crear primero? ¿Cómo se crea todo? ¿En base a qué? Si estamos hablando de música, es obvio que hay matemáticas entrelazadas ahí, pero todo en base a lo que la música estipula. Por eso decía yo en el audio anterior que la base 10 en nuestro sistema matemático no es natural, es artificial. Así se nos ha enseñado. Y se nos ha, por generaciones, se nos ha impuesto así. Pero no es base 10, es base 12. Puedes ir a cualquier texto y ver. Eso está en línea, puedes buscarlo, puedes darle al buscador favorito y encontrar que son 12 notas. Y estas se pueden enfocar en un círculo donde se distribuyen de forma equidistante, y de ahí empiezan a salir las proporciones. Y esto ya es tema de otro audio, pero lo tocaremos ya desde una perspectiva un poquito más académica, por decirlo así. Pero ahorita solo quiero que te quedes con esa idea. Entonces la base 12 es la natural, es la que realmente se usa por otros seres de otras civilizaciones, por llamarlo de alguna manera. Y de esta manera, pues, es posible que tengamos nosotros un bloqueo, porque, como lo había yo dicho la vez pasada, la base 12 nos permite tener 11 números con un dígito, y el primer número con 2 dígitos es el 12, no el 10, el 12. Entonces, todas nuestras calculadoras, todas nuestras computadoras, todo está programado en base 10. Y nuestro cerebro también. Entonces, cuesta mucho trabajo entender cómo se pueden hacer sumas, cómo se pueden hacer restas, multiplicaciones, aunque es sumamente sencillo.
para nuestra mente, que está acostumbrada y está adiestrada para la base 10, resulta muy complejo, muy complicado entender eso. Entonces, regresando al punto, aquí es donde entra la matemática en el movimiento de las ondas. Y todo, por eso digo que todo se mueve en un campo de probabilidades. Porque cada nodo es un número. Es la suma de ondas que de alguna manera, al sumarse, te dan un tono. Y al darte un tono, te dan un número. ¿Y qué se produce ahí, en ese tono, en ese número? Se produce vida. Desde la parte más pequeña, desde su punto más pequeño, las partículas que de alguna manera componen este universo se generan ahí en esos nodos. ¿Cuál es el proceso físico? Pues es física cuántica y no vamos a entrar en ese tema ahorita. Se genera en esos niveles subatómicos, por llamarlos de alguna manera. Es ahí donde se generan las primeras partículas. Y es ahí donde se empiezan estas partículas, al ser parte de esa música, se empiezan a combinar con otras partículas dentro de ese campo de probabilidades, dentro de esa música, dentro de esos números, se empiezan a unir con otras partículas, con otros números, al ritmo que va marcando la música. Y la música está definida por esta conciencia creadora, el gran orquestador, el gran director y orquestador y compositor es la conciencia creadora. Está creando música, no para tus oídos, ni para los míos, ni para los suyos. Está creando vida. La música permite, con las matemáticas y la física, crear la vida. Porque ¿qué otra cosa puede ser? Aquí está la unificación de lo espiritual y de la ciencia en toda su expresión. Porque velo desde esta perspectiva. Al ser todo música y números, no están dados por un ente estático. No están dados por una conciencia inerte. Están dados por una conciencia que es vida en sí misma. ¿Qué otra cosa podría crear la conciencia creadora más que vida? No puede ser de otra forma. Porque todo lo que crea esta conciencia creadora está en ella misma. No puede escapar, no puede salir de ella. No puede salirse. Está dentro de ella. No es que le pertenezca, es que está contenida dentro de ella. Esta vida. Y lógicamente la conciencia creadora, desde nuestra perspectiva lineal, desde nuestra mente limitada, porque eso es lo que es, lo tengo que decir, nos pareciera que, ¿cómo es posible que pueda crear tantas conciencias? Pues es que es precisamente nuestra linealidad
que no nos permite ver cómo nos sentimos inmersos en un solo cuerpo. Nos sentimos dentro del mismo cuerpo, definidos en él, y nos sentimos separados. Nuestra mente es lineal, porque nos vemos como uno, no como un todo. Si nos viéramos unificados no necesitaríamos esta información, porque lo veríamos todo de forma unificada, de todo de forma integrada, y lo vemos todo de forma separada. Pero la conciencia creadora no ve eso, no ve separación en nada de lo que hace, lo ve todo integrado en sí, lo ve todo unido. No lo puede ver de otra forma porque no hay esa conceptualización de separación en la conciencia creadora. Lo que está generando la conciencia creadora es vida, se está expandiendo, se está extendiendo en sí misma. Es infinita, entonces no tiene límites, no tiene bordes a los cuales se tenga que ajustar para crear, no. No se va a ajustar a límites a algo que la restrinja. Por supuesto que no, es infinita la mente creadora y en ello estriba su poder, su potencial de crear cualquier cosa. Y es ahí donde esta conciencia creadora, al ser la fuente, como la llaman en otros lados, es la fuente de donde todo surge. Es ahí donde entra la química, junto con la física, para transformar todo en biología. Si te das cuenta en estos niveles de partículas y de que se empieza a crear combinación de partículas, empezando a crear la misma materia, los mismos principios de los elementos básicos que componen este universo. Entonces, al crearse así, de esta manera, la química está entrando en juego a esos niveles subatómicos. Entonces te puedo decir que tenemos también química cuántica. Tienes química cuántica. ¿Cuántos químicos cuánticos has conocido? Yo la verdad ninguno. Pero no dudo que exista algún químico que haya estudiado física y que esté estudiando esos niveles, ¿no? O sea, no lo dudo que ahorita ya haya algunos o incluso alguna especialidad en esa materia, ¿no? Pero regresando al punto, aquí es donde la conciencia creadora y la música, junto con las matemáticas y la física que están dentro de esta conciencia creadora, dentro de la fuente, creando partículas, creando la esencia básica de la materia, empieza a crear vida. Una vez que ha creado las partículas necesarias en compuestos básicos, como los elementos de la tabla periódica, por decirlo de alguna manera, los elementos básicos, empieza a crear vida. Pero tú dirás, bueno, es que primero necesita crear el universo, necesita crear vida primero, llamándolo desde una perspectiva, porque el universo es un organismo vivo. Tal vez esto no te resuene tanto y te choque la idea, porque nos han dicho que el universo, no nos han manejado el universo como un ser vivo, sino como algo que está ahí, que surgió y que es inerte y que se mueve nada más así. No, es un ser vivo. ¿Por qué? Porque parte de otro ser vivo que es
la conciencia creadora. Es su creación. Este universo tiene vida en sí mismo. No es porque tenga una vida contenida, no. Es porque es un ser vivo en sí mismo. Tiene esa misma cualidad creadora que la conciencia que la ha creado. Y este universo, al darse cuenta de su potencial, al ser creado a imagen y semejanza de la fuente, con las mismas cualidades creadoras, empieza a crear. Empieza a crear también, tomando sus elementos como hijo o hija de esta conciencia creadora que le ha dado ese poder de constituirse a sí mismo, de crear en sí mismo lo que sea. Y entonces pues empieza a crear más vida. Más vida. Esto es algo que los físicos no entienden. ¿Y en base a qué se crea esta vida también? Hay que tocar aquí el punto. La gravedad no es un producto de la materia. No es un subproducto de la materia. Esta es una idea que se nos ha dado, y en particular a los físicos se les ha vuelto una ley, pero ellos mismos no saben qué produce la gravedad. Es aquí donde la música, junto con la gravedad, las matemáticas, la química, empiezan a generar materia viva, porque cada partícula es parte de la creación misma, es parte de la conciencia creadora misma, que le permite a cada partícula, al ser parte de la creación, un ente con vida propia, con conciencia propia, por muy pequeña que sea, por muy limitada que sea, tiene conciencia. No como la entendemos nosotros desde el punto de vista biológico, claro que no. Esto es algo que va más allá. Si lo vemos desde la perspectiva lineal de nuestra mente, con la conceptualización de vida y de conciencia, que la conciencia solo se le genera a aquel organismo que está definido con vida desde la estructura o desde la perspectiva misma, que la misma biología definida por la raza humana ha creado, pues lógicamente estos seres no tienen vida. Son inertes. Pero desde una perspectiva más integradora, cada partícula es un ser vivo en sí mismo, que tiene el mismo potencial que su creador. Y es aquí donde podemos entrar todavía más en materia. Es aquí donde cada pequeña conciencia se unen en un todo y crean este gran todo que es el universo. Y dentro del universo se establecen las bases para crear. Las galaxias, para crear los soles, para crear los planetas, para crear todo, pero en base a esta conciencia creadora que tiene ese potencial de crear. ¿Y qué es lo que usa para crear? Pues usa la música, añadiéndole
a la gravedad y a las matemáticas ese potencial de unir, de atraer aquellos compuestos unos a otros para crear la materia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la gravedad, la música y las matemáticas crean la materia. Es al revés de cómo nos han enseñado en la escuela. En este contexto, tienes la posibilidad, entonces, ya una vez que empiezas a componer la materia, de crear soles, de crear planetas, de crear galaxias, de crear todos los componentes que mueven a este universo. Y es ahí donde lógicamente podemos deducir de todo esto que si el universo, ya dijimos que es un ser vivo y está creando en sí mismo, como lo hizo la conciencia creadora, está creando vida también. Cada partícula del universo, cada mota de polvo del universo, que está compuesta por estas partículas que tienen vida en sí misma, forman un ente que tiene vida. Cada parte de este universo está vivo. Es como un cuerpo, como tu cuerpo. Cada célula que tú tienes está compuesta por otras componentes que tienen vida en sí mismos. Al ser partículas también a niveles subatómicos, tu cuerpo está compuesto por esa esencia, por esas partículas que tienen vida también y que te dan la vida a ti. Y hay mucho más. O sea, en esto, ¿a qué quiero llegar? Que a ti no se te da la vida desde el punto de vista físico como un ser físico, no. Esto solo es un ejemplo. Y a lo que voy es que de alguna manera, al crear esta conciencia creadora, el universo tiene la posibilidad de crear otras conciencias. Así como es capaz de crear el universo, y que el universo en sí mismo tiene la posibilidad de crear igual, la conciencia creadora, de alguna manera, para poderse expandir, para poder extenderse en sí misma, necesita de alguna manera fragmentarse, por decirlo de alguna manera, en sí misma, en pequeñas conciencias que son parte de sí, como la conciencia creadora. Existe un principio en donde este principio le permite a la conciencia creadora, pues, multiplicarse a sí misma, expandirse, extenderse en sí misma, como lo haría una célula, y estar en contacto es que no sé cómo decirlo en tiempo real, tomando el concepto del tiempo desde una perspectiva no lineal. Está la conciencia creadora en comunicación constante consigo misma, con todas sus partes, porque no crea una parte ni un billón, crea una infinidad de partes de sí misma. Se extiende infinitamente
Y cada una de estas partes de la conciencia creadora tienen la misma capacidad de crear. Y en conjunto, cada parte de esta conciencia, cada pequeña conciencia, va creando en sí misma otra y otra y otra. O sea, se van extendiendo en sí mismas estas conciencias porque tienen esa misma cualidad de crear. Y aquí cómo se combinan estas conciencias con el universo. El universo de alguna manera es la base donde estas conciencias van a plasmar sus pensamientos, van a plasmar sus experiencias de alguna manera. Y si te das cuenta, todo es un pensamiento. Cada partícula, cada conciencia creados por esta conciencia creadora son en esencia pensamientos de la conciencia creadora. Y al ser pensamientos de la conciencia creadora, están en su mente, por yo decirlo de alguna forma. Están contenidas en ella, están contenidas en su mente. Por lo tanto, de alguna manera, esto trasciende muchísimo. Y es algo que puede costar trabajo. Y que incluso nos puede hacer sentir amenaza, ¿no? Porque, pues, algunos dirán, pues es que me resulta difícil creerte porque, pues es que yo puedo tocar la madera, yo puedo tocar las cosas, son sólidas, sí, pero para eso hay una explicación que no podemos dar ahorita desde esta perspectiva tan simple y que se puede manejar posteriormente en otro audio, en otro video. Lo que te quiero decir en este momento, ya para concluir, es que dimos al universo por un lado y dimos a las conciencias por otro, pero no es que estén separadas en sí. El universo en sí mismo está contenido dentro de las conciencias. Las conciencias creadoras son parte de esta conciencia creadora. Son hechas a imagen y semejanza de esta gran conciencia. Llamémosle la fuente de donde parten todas las demás conciencias, y estas conciencias hacen uso de esta capacidad creadora y se dan cuenta de que pueden y cómo pueden crear. De ahí surge el universo. Y de ahí surge la idea de cada conciencia de establecerse como un trozo de pasto, como una partícula, como un conejo, como un sol, como un planeta, como una galaxia. Cada conciencia decide qué desea experimentar dentro de el universo. Y todo tiene cabida porque en esencia estamos hablando de... dentro de la astrofísica se establece que el universo tiene límites, pero no los han encontrado. Dicen que el universo se expande. Y sí, podemos pensar que se expande, pero no se expande para ningún lado. Porque no tiene bordes, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, es infinito el universo en probabilidades, como lo es el campo, como lo son las conciencias creadoras. No hay límites a ese nivel.
No puede haberlos. Desde la perspectiva de las conciencias creadoras, no están limitadas. Se empiezan a limitar en cuanto empiezan a experimentar parte del universo, porque se están limitando a una experiencia, y esta experiencia a cada conciencia le permite manifestar emociones, sensaciones, desde una perspectiva muy humana, llamándolo de alguna manera para que lo podamos entender, no siendo así en esencia, pero de alguna forma se transmite una experiencia que es compartida con todas las demás conciencias, y todas las demás conciencias comparten sus experiencias con todas las demás. Es un compartir eterno, es un compartir infinito, porque no hay separación. No están las conciencias separadas. Llegamos a un nivel en donde podemos decir que cada uno de nosotros es en esencia una conciencia creadora. Por eso tenemos las mismas cualidades y el mismo poder. Pero si lo vemos desde una perspectiva donde nos sentimos separados, pues lógicamente estamos limitados. No nos sentimos creadores. Nos sentimos limitados, nos sentimos poca cosa, cuando lo somos todo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de esa gran conciencia creadora, de esa fuente. Estamos hechos a imagen y semejanza de la conciencia creadora y tenemos las mismas cualidades de crear y creer que somos lo que somos, porque lo que estamos viviendo es una experiencia dentro de un pensamiento. Nosotros estamos generando ese pensamiento, porque ¿de qué otra forma puede ser? Aquí hay conceptos metafísicos y físicos y matemáticos y químicos y biológicos muy profundos, que no podemos explicar, ni siquiera yo puedo explicarlos todavía a mi raciocinio. Pero puedo decirlo porque de alguna manera lo siento y lo creo. Somos capaces de crear el mismo universo, por llamarlo de alguna forma, nuestro universo particular, pero en combinación con todas las demás conciencias creadoras, creamos un solo universo. Y al crear un solo universo entre todos, estamos creando entre todos una sola experiencia, la de experimentar al universo mismo. Y la de vivenciar al universo mismo, y compartir eso entre todos le permite a la gran conciencia creadora experimentarse a sí misma, extenderse a sí misma de muchas formas, dando total libertad de pensamiento a cada parte de sí, que decida qué desea experimentar. Y aquí es donde entramos en morales, en éticas, porque entonces ustedes pueden venir y decirme, ¿cómo es posible entonces que tú me vengas a decir que yo soy creador y que yo tengo esa capacidad de crear? Y tú me dices, cuando yo estoy viviendo estas experiencias nefastas en mi vida y yo no he deseado estas cosas conscientemente, desde tu perspectiva lineal y limitada no las has deseado, pero desde una perspectiva no lineal y desde una perspectiva más elevada, tú estás deseando experimentar eso, porque tú creas tu universo.
Y tú creas tu universo en función de lo que se te ha dado. Y llegar a este planeta implica olvidar todo lo que eres para empezar a experimentar de cero, desde alguna perspectiva, todo aquello que te limita. O sea, incluso limitar tu propia percepción, tus propios recuerdos de lo que eras antes de llegar aquí. Y de darte cuenta que fuiste tú quien decidió estar aquí. Y muchos dirán, yo no decidí nacer aquí, yo no decidí nacer, mis padres fueron, no fueron tus padres, fuiste tú. Fuiste tú quien tomó la decisión con entera conciencia, con entera convicción de estar aquí. Tú decides de alguna manera y puedes decidirlo, esto sí te lo puedo decir, puedes decidir cómo quieres vivir. Y te lo digo porque lo estoy experimentando, lo estoy vivenciando. Yo también pensaba como tú. Yo también creía que era imposible darle la vuelta a la tortilla o a la torta, para que se entienda el contexto en otros países. Darle la vuelta a la torta, ver el otro lado de la moneda, porque hasta ahorita hemos visto una sola versión y ahorita tenemos la posibilidad de ver el otro lado, de empezar a mirar el otro lado desde nuestra perspectiva limitada, claro está, pero poco a poco, si nos vamos abriendo, la información llega y nos llega de muchas formas. Porque nosotros lo hemos estipulado así, para poder recordar lo que somos, para poder ir recordando poco a poco lo que somos. Y un cambio de percepción implica muchas veces dejar de creer aquello en lo cual teníamos muy claro, en lo cual teníamos muy bien estructurado en nuestra mente. Y al no querer dejarlo vemos una amenaza. Y es ahí donde empezamos a sentir dolor. Porque no queremos abandonar los viejos paradigmas. Y al enfrentarnos a nuevos paradigmas nos enfrentamos a un cambio de mentalidad que muchas veces no deseamos. En esencia sí lo hemos deseado y lo hemos puesto. Y está presentándosenos para precisamente que empecemos a darnos cuenta de que es el momento de ir más allá de nosotros, que es el momento de avanzar, de evolucionar mentalmente, espiritualmente, de abrirnos a la luz, porque hemos vivido todo este tiempo con los ojos vendados. Quitar el velo no lo podemos quitar y mirar directamente a la luz, porque nos va a cegar y nos vamos a retraer. Cuando vemos la verdad de frente y esta es capaz de cegarnos, nos entra miedo, y el miedo es lo que nos hace regresar a la caja. Estamos más seguros en nuestra caja, pero hay que salir de ella, hay que salir de la cueva. Pero esa decisión la tienes que tomar tú, no yo. Yo ya tomé mi decisión. Y por eso estoy aquí, hablándote de esto. Tú tendrás que tomar tu decisión. Tú tendrás que tomar tu vida en tus manos, porque es tu responsabilidad, de nadie más. Toda nuestra vida, antes de empezar a ver estas cosas, la hemos puesto en manos de otras personas y hemos dejado a otros la responsabilidad
de hacer con nuestras vidas lo que ellos quieran. Es momento de que nosotros tomemos nuestro papel dentro de nuestras vidas, porque nosotros somos el actor principal de nuestras vidas. Somos el director, somos el guionista, somos el orquestador. Y nosotros tenemos la capacidad de crear música. Te dejo con esto y espero que te sirva. Y espero que en algún punto lo puedas usar. De otra forma, pues es solo más información o desinformación, como lo quieras ver. Eso ya depende de ti. Si me crees, está bien, y si no, está bien. Puede ser que cometa algunas omisiones, puede ser que cometa algunos errores, de eso estoy consciente. Pero es parte del proceso de crecimiento también y de entendimiento. Y no soy ajeno, porque todavía sigo inmerso, igual que tú, en esta dualidad. Y sigo viendo negro y sigo viendo blanco. Sigo viendo bueno y malo, frío y caliente. Y bueno, por eso estamos aquí. Pero estamos aquí para compartir y para empezar a unirnos, para empezar a unificarnos, para empezar a integrarnos como conciencias a una conciencia más grande que nos necesita ahorita en esta etapa para poder ir más allá. Me refiero a la Tierra, porque ya lo había dicho antes. La Tierra es un ente también con vida. Y nosotros formamos parte de esa vida. Somos parte de esta historia. Y es muy real. Porque así lo hacemos, real. Cuídate y te agradezco mucho que estés aquí, que hayas llegado a este punto. Y espero haberte dejado muchas más dudas de las que te pude haber respondido. Porque si te dejé con más dudas, entonces estoy haciendo bien mi trabajo. Si te dejé con más dudas, entonces estoy cumpliendo mi función, porque estoy despertando en ti la curiosidad, estoy despertando en ti la interrogante de buscar más, ir por más, y de no quedarte con mi versión, y de corroborar lo que te digo en otras fuentes. Y hay más fuentes. Está el Vedanta, está el curso de milagros, está la física cuántica, está cualquier libro que esté dirigido a la no dualidad te va a mostrar la verdad. Nos vemos en el próximo video. Continuaremos con esta pequeña serie de qué es el universo. E iremos introduciendo más. Hasta pronto.